Del libro es que le vamos a dar a cada uno de los comentaristas 20 minutos. Contamos con el doctor Elio Masferrer, que fue quien coordinó este libro sobre una evaluación antropológica del programa Sembrando Vida, y también tenemos la participación del maestro Ricardo Álvarez, que colabora en este libro también, y del maestro César Iglesias del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a dar 20 minutos a cada uno de los participantes para sus comentarios, y vamos a comenzar con el doctor Elio Masferrer. Voy a permitirme leer su currículum. El doctor Elio Masferrer Can es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1980 y profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 2015. Es doctor en Antropología por la ENAH, maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diploma en Estudios Antropológicos con especialización en Antropología de las Religiones por la Pontificia Universidad Católica de Perú, y es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Sus líneas de investigación se basan en la antropología de sociedades complejas. Su trabajo se concentra en dos áreas principales: la relación entre religión y política en sistemas religiosos contemporáneos y el análisis etnohistórico y contemporáneo de los totonacos de la Sierra Norte de Puebla. Cuenta con más de 100 publicaciones en editoriales y revistas especializadas nacionales e internacionales, además de numerosos artículos de divulgación. Su libro más reciente se titula Lo religioso dentro de lo político, Elecciones de México 2018. Ha dirigido 137 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha impartido numerosas conferencias en eventos académicos y cursos en América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente es presidente del Secretariado Permanente de la Asociación Latinoamericana para Estudios de las Religiones y fue presidente del Comité Organizador del 53 Congreso Internacional de Americanistas. Le damos la más cordial bienvenida. Un aplauso, por favor, al doctor. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron aquí los colegas de la Escuela Nacional Superior de Economía, y para nosotros es un gusto poder discutir y analizar, compartir con ustedes los trabajos que hicimos en torno al impacto social, político, cultural, etcétera, del programa Sembrando Vida, ¿no? La idea con la que comenzamos este libro fue más o menos entre mayo o abril del año pasado. Nos pareció realmente muy insuficiente el documento que había elaborado el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas para el Desarrollo Social, conocido como Coneval en la materia, que decía que el 85% de los árboles que sembraban los campesinos no pegaban, digamos, no resultaban. Eso nos llamó muchísimo la atención, porque los campesinos mexicanos tienen una larga tradición de trabajo de la tierra, etcétera, y entonces que no les funcionara el 85% de los arbolitos era impensable. Entonces esto nos llevó a otro asunto, que es el problema de la manipulación informática, política de los programas. Entonces había un conjunto de intelectuales que se oponían a todos los programas y se oponen a todos los programas del gobierno federal, y otros que los defienden. Entonces nosotros creemos, como científicos sociales, que no podemos dividir el estudio científico entre buenos y malos, entre que todo que sí y todo que no, sino que teníamos que aportar al conocimiento y a la comprensión de qué era lo que estaba pasando y dejar de lado posiciones ideológicas. En esa perspectiva, lo cual no descarta las ideologías, ¿no es cierto?, pero el asunto está en qué vamos a aportar nosotros. En esa perspectiva,
nos pareció importante que como antropólogos, como una especialidad vinculado al estudio de los problemas, dijéramos qué estaba pasando. Entonces lo que impulsamos fue, con distintos colegas, la investigación de campo. O sea, la idea era, que guía todo el trabajo, fue: no me digas qué dicen otros investigadores sobre el asunto. Dime qué es lo que te dicen los campesinos de carne y hueso sobre el asunto. Y para eso necesitábamos la información de primera mano, que es el material que compone este libro. O sea, ¿por qué información de primera mano? Porque en definitiva nosotros como antropólogos, nuestro oficio y nuestras herramientas de investigación es justamente entender la realidad y explicar lo que nos explica la gente. En esa perspectiva comenzamos el proyecto. Otra peculiaridad que tiene el proyecto es que no pedimos recursos a ninguna institución pública ni privada, porque si nos poníamos a buscar recursos, íbamos a tener que esperar 2 o 3 años a que nos lo aprobaran el proyecto. Segundo, ya había terminado el sexenio. Segundo, si de acuerdo a la fuente de financiamiento iban a decir que no sé quién nos había llegado el precio. Entonces, la clave era ingeniárselas para hacer la investigación sin dinero, sin tener recursos. Nuestro capital no fue el dinero, sino que nuestro capital fue la presencia de muchos colegas en el campo, conviviendo de largo tiempo. O sea, parte de los antropólogos nos dividimos en 2 grandes grupos: los que hacemos campo y los que dicen de cómo hay que hacer el campo. Entonces, lo que nosotros contactamos a través de nuestra red de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en lo personal yo llevo 43 años trabajando en la escuela. Entonces contactamos a otros colegas y a nuestros propios graduados, quien estaba hacía mucho tiempo en una comunidad y entonces podía conseguirnos hacer la investigación etnográfica sin necesidad de tener que ponernos a conseguir dinero para viáticos, sin necesidad de perder tiempo presentándonos, que ya la gente nos conoce en esas comunidades. O sea, no es comenzar de cero. Esto nos ayuda también con otra parte de la investigación, y es que los colegas que hicieron el estudio conocen perfectamente el contexto y entonces saben a quién preguntar, y además los conocen. O sea, hubo colegas que no pudieron hacer la investigación porque en esas comunidades se habían presentado como haciendo otras temáticas de investigación, y podía generarle problemas ahora estudiar este tipo de casos. Entonces, después de una larga auscultación, búsqueda, etc., pudimos definir 9 colegas que sí podían hacer la investigación, que tenían una larga presencia en el campo, que podía ser por lo menos 5 años, 6 años o más, que en esas comunidades muchas veces habían hecho su tesis de licenciatura, de maestría, y ahora estaban haciendo la de doctorado. Otros ya son doctores, que viven en la comunidad, ¿no? O sea, una de las características que va tomando nuestro gremio es que muchos ya
no van de los centros urbanos a la comunidad, sino que están viviendo desde hace tiempo. Este es el asunto. Hay colegas que no se van a identificar en el libro porque están trabajando en zonas, podríamos decir, delicadas del país, como puede ser el Triángulo Dorado en el estado de Sinaloa. Entonces, en este caso, por razones de seguridad, manejamos otro tipo de procedimientos, pero en definitiva el trabajo de campo se hizo. Y más o menos tenemos una descripción de qué sucede en 15 municipios. En esa perspectiva, el programa, lo que hablamos del programa puede ser una información interesante. Aplicamos una estrategia de investigación cualitativa que tiene reglas distintas a lo que es una investigación de carácter estadístico sobre la base de muestras, etc. En la investigación cualitativa, cualquier caso que aparece es altamente probable que esté replicado en muchas otras situaciones. En ese contexto puede haber descripciones que pueden parecer muy ingenuas, muy descriptivas, llamémosle, y otras que son muy complejas porque implica también disonancias. Una de los documentos más complicados es el de una colega que trabajó en el programa y se tuvo que ir del programa. Y entonces hay un conjunto de señalamientos sobre las dinámicas internas del programa. Cuando nos ofrecieron ponernos en contacto, nos dijeron, va a ser muy crítica. Y nosotros dijimos, de eso se trata, ¿no? Y por otro lado, tenemos también entrevistas a gente, a campesinos que salieron del programa y nos dan versiones también muy interesantes. O sea, la idea de la investigación cualitativa es entender esta estrategia de manejo de la información, porque muchas veces las estadísticas, como decían en el siglo XIX, hay mentiras, mentirotas y estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hicimos fue sacar fotografías etnográficas y luego poner todo ese material que implica una gran diversidad y entonces ahí que cada quien se saque su foto. Bien, entonces este es el libro que estamos trayendo y les agradecemos aquí a los compañeros de Economía de la posibilidad de discutir este asunto, porque nosotros creemos, somos críticos de los economistas. ¿Y cuál es nuestra crítica a los economistas? Que muchas veces no son economistas, son econométricos. O sea, la idea, cuando nosotros contactábamos a los economistas hace algún tiempo, cuando todavía era pelirrojo, nos hablaban de grandes sistemas, discutían sistemas. Ahora es difícil discutir con los economistas, porque manejan un lenguaje muy complicado y al final resulta que es muy sencillo. Son monetaristas. Solo hablan de la moneda y no del sistema. Esa es nuestra crítica a los economistas. Entonces venimos a dialogar, nos fascina el diálogo, pero nosotros creemos que
para empezar a dialogar, tenemos que tener claro qué es lo que pensamos del otro. ¿Ya? No darnos palmadas en la espalda, sino cuáles son mis dudas. Ellos también tienen sus, acá los colegas economistas también tienen sus dudas de los antropólogos, ¿no? Así que adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Elio. Bueno, pues nos dio una explicación muy general de cómo se dio este libro, que además los procesos también importan. Y le vamos a ceder ahora la palabra al maestro Ricardo Álvarez Sevilla. Voy a permitir leer parte de su currículum. El maestro Ricardo es licenciado en Etnología y maestro en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, actualmente cursando el doctorado en Ciencias Antropológicas. Sus líneas de investigación son religión, cosmovisión y construcción de la identidad náhuatl, antropología aplicada en grupos vulnerables, nuevas dinámicas del campesinado latinoamericano. Ha participado en proyectos de antropología aplicada junto con el Instituto Politécnico Nacional desde 2010 hasta la fecha, en temas referentes a procesos, salud, enfermedad, atención, prevención y muerte, implementación de proyectos productivos, educación, prevención de adicciones y políticas de reducción de daños, por ejemplo, detección y prevención del VIH-Sida en comunidades indígenas, guía para el interrogatorio clínico en lengua náhuatl, implementación de una estrategia participativa piloto sobre prevención de adicciones a partir de la política de reducción del daño con grupos Cuñay, Papay y Quirigua en Baja California Norte, identificación de riesgos y prevención de suicidio en jóvenes y adultos jóvenes en México, entre otros. También participó como docente en el curso de bioética con la clase Religión e Intolerancia Religiosa en el marco de la maestría en Ciencias de la Salud de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional desde 2017. Autor de 15 artículos en revistas nacionales e internacionales, 3 capítulos de libros y coautor de 4 libros, uno de ellos publicado por el Instituto Politécnico Nacional, guía para el interrogatorio clínico en lengua náhuatl. Es parte del comité organizador de coloquios y congresos, así como miembro del comité académico y organizador del diplomado en Historia y Antropología de las Religiones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 2020. Le cedemos la palabra, maestro. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues antes que nada, agradecer mucho la invitación, agradecer mucho su asistencia, nos da mucho gusto que estén muchos colegas, muchos compañeros compartiendo aquí con nosotros. Yo le contaba a la maestra Marisela hace un momento que venir al Poli es como regresar a mi casa. Y lo digo en dos sentidos. En principio, porque he tenido el gusto de colaborar junto al Instituto Politécnico Nacional en una gran cantidad de proyectos que fueron los que quise destacar en la presentación, ¿no? El Politécnico siempre abierto a proyectos que impulsan el desarrollo en distintas comunidades. Pero va más allá la historia, pues me siento en casa también porque mi propia institución, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nace del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Creo que es por eso que me siento tan cómodo viniendo aquí, porque creo que compartimos muchas de las perspectivas, ¿no? Es decir, la técnica al servicio de la patria, también la creemos en la Escuela Nacional de Antropología. El doctor Elio Masferrer muchas veces nos comenta que considera que la antropología de cierta manera es una disciplina de Estado. Y es cierto, porque gran parte de nuestros proyectos, de nuestras investigaciones, de los documentos que resultan de eso, son resultado de los impuestos que pagamos todos, ¿no? Entonces tenemos un compromiso con devolver gran parte de esos recursos, gran parte de esos apoyos a la sociedad, a las comunidades en este caso. Y ese es el caso de este libro. Quiero contarles un poco cómo fue la dinámica en la que surgió este libro. Como ya les comentaba el doctor Masferrer, también fue una estrategia poderlo hacer de manera independiente por dos razones. Uno, para que los tiempos del libro no nos comieran y saliera hasta dentro del otro sexenio, ¿no? Y número dos, porque la libertad de autonomía que nos daba la independencia económica nos permitía poder describir de manera libre, aunque objetiva, en todas las comunidades donde hacíamos el registro, que fue principalmente nuestra intención. Cada uno de los colaboradores no tuvo más que una guía de orientación, de observación en campo, que la construimos
estuvimos todos juntos como un equipo colegiado. Sin embargo, a nadie se le dio línea. Cada quien tuvimos derecho y nuestra propia perspectiva de abordar el tema, desde luego teniendo en cuenta esto que es sumamente importante, que decía el doctor Masferrer: dar la voz a las comunidades donde hacíamos el estudio. Había en ese momento, que es un momento que seguimos viviendo, la opinión de muchos expertos, muchos ecologistas, muchos sociólogos, muchos economistas, compañeros también, pero también antropólogos, que observaban el fenómeno desde lejos, que observaban el fenómeno desde la televisión, que opinaban desde lo que escuchaban en la radio y en los medios de comunicación, pero no veíamos trabajos al respecto de personas que fueran a la comunidad, que trabajaban directamente con los grupos campesinos que estaban siendo beneficiarios del programa Sembrando Vida. Y es ahí a donde queríamos insertarnos, a escuchar la opinión directa, más allá de hacer elucubraciones teóricas, más allá de nuestros propios principios, ir allá y escuchar la experiencia de las personas que estaban en el programa. Y eso fue lo que hicimos. Entonces se dio una dinámica de trabajo muy sólida, de mucho respeto, donde el doctor Masferrer, si bien coordinó el libro, nos dejó completamente libertad para abordar el tema desde nuestro propio expertise y teniendo en cuenta que las dinámicas campesinas en cada área que fue abordada es distinta, ¿no? Por eso el libro, como pueden ver, si bien tiene una línea discursiva similar debido a esta guía de observación que implementamos cada uno de los investigadores en la zona, recogimos experiencias muy distintas, ¿no? En el norte se recogieron experiencias distintas, como ya lo comentaba el doctor Masferrer, en el colegio de Sinaloa, me parece. Acá en el sur encontramos dinámicas muy distintas, pero pudimos hilar un hilo argumentativo en el libro para que pudiéramos dejar sobre todo sobre la mesa los puntos de vista de las personas que están viviendo el programa en carne propia, que están siendo parte del programa. Y es así como yo me inserto. Yo me dediqué a trabajar en el área de la Sierra de Songolica, Veracruz, en el sureste de México, un área que, bueno, tiene una complicada orografía, unas complicadas condiciones climáticas, también hay altos índices de pobreza, lo cual era una zona muy indicada para que el programa tuviera una inserción y una adhesión interesante, ¿no? Desde luego, cuando empezamos a hacer el rastreo del programa y cómo fue impactando en las comunidades, me gustaría contarles un poco la experiencia particular, porque creo que de eso se trata el libro, de experiencias particulares que nos pueden dar un mosaico general de cómo fue la dinámica del programa en distintas partes del país. Particularmente en el área de Songolica, fue un programa que fue recibido con los brazos abiertos. Es un programa que entrega 4.500 pesos mensuales a los usuarios, más 500 de ahorro que se van guardando para al final del programa poderles dar toda esa retribución junta. Pero que si vemos de manera comparativa con otros programas, como por ejemplo Progresa o Procampo, que era un programa que entregaba, compañeros, 3.500 pesos al año. Imagínense al campo, ¿para qué sirven 3.500 pesos al año? ¿No? Eso sí eran proyectos clientelares que tenían un objetivo muy claro, ¿no? El voto. Desde luego, no podemos hacernos patos en ese sentido. Por esta otra parte, el programa Sembrando Vida, ¿no? Como no tenía previsto un impacto inmediato para generar un aspecto en cuestiones de votos, de ese sentido, sino para generar un desarrollo, un proceso en la región, fue recibido con mucho entusiasmo. De hecho, las principales críticas que se tienen al programa fue que, en particular, la comunidad que trabajé, la Sierra de Songolica, es una sierra muy amplia, que tiene varios municipios. El registro etnográfico que podrán encontrar en el libro se hizo únicamente en la cabecera municipal de la sierra, homónimo también, Songolica se denomina. En esta cabecera municipal se entregaron 1,000. Se ofreció a 1,000 usuarios. Bueno, pues no les cuento, se desbordó. Había más del doble de las personas que querían ingresar al programa, ¿no? He ahí uno de los principales problemas que encontramos, que bueno, al ser un programa
se tiene que abrir un poco a poder integrar a más personas que quieren colaborar en el mismo. De principio les puedo comentar que aunque fue un programa que hoy en día es considerado muy exitoso en las comunidades por una serie de consideraciones que ahorita les comentaré, en principio, como cualquier programa, siempre tiene sus problemáticas. En este principio, y aquí fue lo que utilizó mucho los medios de comunicación para desprestigiar el programa, hubo ciertas dinámicas de tala para poder tener libres las 2 hectáreas y media que se requerían para el programa. Entonces, de cierta manera, los instrumentadores del programa, para poder llegar a sus objetivos de inclusión de las personas en el programa, se hacían de la vista gorda, para decirlo mal y pronto, como dice el doctor Macerrer. Y si hubo ciertas experiencias donde se talaron árboles que no tenían objetivos para ser comerciarse de manera maderable, o frutales que ya tenían mucho tiempo. Sin embargo, quiero decirles que en cuanto empezaron a surgir las primeras problemáticas y se empezó a difundir que era un programa de deforestación a nivel nacional, estas dinámicas cambiaron. Y cambiaron porque una de las bondades del programa es que es un programa que se va adaptando a las condiciones, no solo demográficas, climatológicas y territoriales, sino culturales. Creo que ese es el gran aporte, el gran beneficio del programa. Ha sido adoptado por las propias comunidades y acondicionado para sus propias visiones del mundo. La Sierra de Zongolica es una sierra donde el 80% de la población se adscribe como nahuas de la Sierra de Zongolica, que en comunidades como Mixto de Altamirano el monolingüismo de náhuatl alcanza el 85%. Es decir, estamos hablando de lugares donde se convive, donde se vive en lengua náhuatl, pero a partir de una visión del mundo muy particular, que es herencia de nuestra larga tradición mesoamericana, producto de un proceso histórico de muy larga duración, de un proceso estructural, el cual pues se puede ver floreciendo en la cotidianidad de la sierra. Allá la tierra no es solamente un lugar para sacar beneficios económicos, allá la tierra es madre tierra, la madre de todos los nahuas. En ese sentido, la manera en la que se aprovechó el programa fue teniendo en cuenta que los instrumentadores mismos del programa tuvieron en cuenta estas visiones del mundo, esta forma sensiblemente significativa en que las poblaciones nahuas tejen su relación con la tierra, y de esta manera convierten en productivo este mismo espacio. Después de que hubo un gran proceso de descalificación en medios de comunicación, todas estas críticas referentes a la deforestación que había en un primer momento fueron adoptadas no solamente por los implementadores del programa, sino por la población nahua en general. Y ahora mismo ya no se ve esto, ya no se ven procesos de deforestación, ahora son muy sistemáticos en cuidar todos estos aspectos. Para que no se interrumpa el programa, pues ellos están muy contentos. Un compañero que fue parte de los testimonios que se puede recoger en el libro nos comentaba, me comentaba, mira Ricardo, en dado caso de que acabe el programa el próximo sexenio, ya no tengamos más Sembrando Vida, el programa ayudó mucho, porque nos ayudó a incentivar nuestros cultivos, que principalmente son para el autoconsumo. La Sierra de Zongolica tiene una estrategia campesina donde, si bien se comercializan algunos productos al exterior, como a Orizaba o fuera de México, la principal lógica de campesina en el lugar es de siembra para el autoconsumo. Y ellos lo tenían claro. Y el programa Sembrando Vida en este sentido ayudó a fortalecer la milpa, a fortalecer esos espacios de desarrollo comunitario, ¿no? Por eso me decía el compañero, si bien se acaba el programa, la verdad es que nos ha fortalecido mucho la milpa y de ahí vamos a sobrevivir, entonces estamos encantados. Desde luego que queremos seguir en el programa. Eso habla de un programa que se adapta, que no sigue reglas fijas, intransigentes, sino que tiene una capacidad, ha mostrado muy extraordinaria para adaptarse a los contextos, a las dinámicas sociales y a los
históricos de cada lugar, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado, eso es lo que pude encontrar yo, particularmente en la Sierra de Zongolica, y la manera en cómo se ha insertado en esta dicotomía que ahora tienen las comunidades campesinas que viven en un pie adentro en las dinámicas tradicionales de campesinado para el autoconsumo, pero también siempre con un pie afuera, dentro de una lógica capitalista, neoliberal, que nos invade y que llega pues hasta esos puntos. Entonces, siempre las comunidades nahuas, ¿no?, muy cosmopolitas desde mi punto de vista, ¿no?, porque hablamos de comunidades que viven desde su visión del mundo tradicional, con un proceso histórico de larga duración en su visión del mundo, pero que también interactúan con dinámicas modernas, que son poblaciones migrantes, que van al gabacho, que estudian, que escuchan corridos, ¿no?, pero que tienen claro que a la vez que se insertan a las dinámicas del capitalismo y el neoliberalismo, siguen manteniendo sus dinámicas culturales al interior de la población. Y el programa Sembrando Vida detectó eso y así es como procedió las dinámicas. Para finalizar, compañeros, yo les quisiera invitar a que revisen el documento. Me parece muy importante que tengamos claro que así como México sufrió desde las políticas neoliberales a la actualidad un proceso de descampesinización, un proceso de empezar a quitar el poder a las comunidades campesinas y empezar a dar todas estas concesiones para empezar a vivir de los productos que nos ofrecían otros países, también el ámbito académico sufrió un proceso de descampesinización en el tema del campesinado. Desde los años 80, que fue 70s, 80s, tal vez 60s, donde la antropología, la sociología, la economía misma tuvo una inserción muy amplia en los temas del campesinado, hemos vivido un proceso también de abandono del tema del campesinado en la antropología. Es por eso que estos temas son importantes para futuros economistas o economistas de la actualidad, para futuros antropólogos de la actualidad, igual con sociólogos, ¿no? Retomemos el tema del campo porque es un tema de prioridad nacional, de seguridad nacional. Tenemos que tener en cuenta que el consumo de nuestros propios productos del campo es una cuestión de seguridad y prioridad nacional. Por lo tanto, estos documentos, este tipo de libros que priorizan la observación, gracias maestra, de los propios grupos campesinos, me parece un acierto y los invitamos a no abandonar el tema del campesinado y seguir construyendo juntos, Politécnico, Escuela Nacional de Antropología, líneas en común para trabajar estos temas y sigamos dialogando con este espacio que les agradezco mucho, nos los hayan abierto. Muchas gracias. Agradecemos mucho el comentario y la participación del maestro Ricardo Sevilla. Vamos ahora a ceder la palabra al profesor maestro César Iglesias. Él estudió Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con sus créditos terminados en los estudios de posgrado en Filosofía Política de la UNAM, ha dado conferencias internacionales en Argentina y México sobre los principales desafíos económicos y políticos de nuestra era. Escribe columnas para revistas y periódicos como La Jornada, Revolución 3.0, Polemón, Tribuna de la Paz, Tribuna de los Cabos y Tribuna de la Bahía. Actualmente da clases sobre bloques regionales de Europa, Norteamérica, Asia Pacífico, Medio Oriente y África en la carrera de Negocios Internacionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad de Tepal y da clases en la Academia del Capital en la Escuela Superior de Economía, ambas instituciones del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues primero que nada, antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores, a la maestra Marisela Cruz, a la maestra Beatriz Ramírez, a la doctora Erika Celestino, por este evento que han estado preparando con todas las facilidades que nos otorgó el maestro Manuel Ortega, director de la Escuela Superior de Economía. Y bueno, pues sí, estamos en casa, ¿no? Hay que dialogar con la antropología, hay que dialogar con la etnología y es muy importante que lo hagamos desde
desde una perspectiva que tiene como eje la seguridad nacional. Los economistas no estamos acostumbrados a discutir de esta manera y es muy importante que empecemos a desarrollar políticas públicas que nos permitan entender cuál es la situación en curso en la que nos encontramos. Hoy, digamos, después de haber atravesado todo el proceso de, como dice Naomi Klein, la doctrina de shock que se aplicó a México a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vemos los resultados de la devastación que provocó el fenómeno del neoliberalismo en el campo mexicano. Fue un proceso sumamente complejo, un proceso que generó migración, pobreza, necropolítica. Vamos a tratar de hacer un balance respecto de eso para que podamos entender por qué es tan importante la lectura de este libro para los economistas, pensando en una perspectiva de la creación de política pública. Esta es, digamos, la línea que debemos de plantearnos. En primer lugar, hay que dar cuenta acerca de cómo la crisis del campo no es una crisis que emergió de la nada. La crisis del campo es una crisis producida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una crisis que se prohibió los subsidios al campo mientras Estados Unidos inyectaba de subsidios a sus empresas en el sur, y eso generó una expulsión social muy importante. Empezamos a generar una expulsión de campesinos hacia el norte. Hay un fenómeno que ahora conocemos nosotros, que lo conocemos como los oaxacalifornianos, ¿no? Son compañeros de Oaxaca que terminaron viviendo en California justamente debido a que las condiciones en el campo los habían expulsado para allá, y eso generó que llevaran un conocimiento milenario. Fíjense ustedes qué tan importante es esto. Los campesinos pudieron migrar porque la pobreza los estaba asfixiando, y lo que sucedió en México fue que empezamos a dejar de tener a campesinos que tuvieran esos conocimientos y se los transmitieran de generación en generación. Hubo un corte histórico en ese momento que generó parte de los impactos del desmantelamiento del campo. No se financió el campo, se le abandonó y se generó una estrategia justamente de control de pobreza. Cuando estamos analizando los economistas a la pobreza, estamos analizándola no desde la perspectiva, no la debemos de analizar desde la perspectiva neoliberal que propuso Hayek y Friedman. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan ustedes de que Hayek y Friedman decía que la pobreza, que había que haber programas pues de combate a los pobres, no a la pobreza, ¿verdad? Que tenía que ver con qué? ¿Cómo es que funcionaban los programas de pobreza focalizados? Los programas de pobreza focalizados tenían como perspectiva poder controlar a los pobres. Ahí en donde se estuvieran muriendo de hambre, ahí lanzar ¿qué? Migajas, ¿no? Que es justamente lo que se generó con los programas de progresa, de solidaridad, ¿no? Esta idea de ver en dónde la pobreza está teniendo la capacidad de generar un foco rojo, es decir, que pueda haber un estallido social, ahí llega y genera condiciones para poder dar recursos. Transferencias económicas que no ayudaban en nada al campo, sino simplemente paliaban el hambre que existía ahí. Es decir, los economistas nos dedicamos en ese momento a tratar de medir cuántos pobres no se van a morir de hambre, en vez de buscar soluciones para poder salir de la pobreza. El neoliberalismo construyó ese discurso y lo compramos por completo. ¿Por qué lo compramos? Bueno, porque justamente, digamos, las escuelas de economía generaron esa situación, en un retroceso histórico impresionante, en la medida en que el proyecto de subordinación de Estados Unidos sobre su periferia se estaba llevando a cabo. Y a partir de ahí, justamente lo que tenemos es que los pobres se empezaron a ver desde una situación en donde había que darle migajas, y de todos modos, decía Friedman y Hayek, si esto no funciona, habría que invertir, dice Friedman y Hayek, que hay dos cosas que invertir, ¿no? Uno, en programas de pobreza focalizado, y dos, el Estado debe invertir en aparatos represivos del Estado, es decir, en el ejército y en la policía, porque de todos modos lo que va a suceder es que van a haber estallidos sociales que habrá que contener, ¿no? Entonces, la política pública económica que se generó desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va dirigida justamente a la expulsión de pobres hacia el norte, hacia la, digamos, manutención a través de programas sociales con migajas hacia los pobres,
3, hacia la contención represiva de aquellos conflictos sociales que requieran del campo. Es decir, el escenario en el que nosotros estamos entrando al campo en el siglo XXI es un escenario que genera condiciones muy delicadas para la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque hoy en día, el presidente de la República lo ha reconocido en las mañaneras, nosotros no somos capaces de producir el maíz que se necesita en México. Otra vez, es decir, nosotros hoy, en pleno 2023, no tenemos autosuficiencia alimentaria. Este es un problema muy serio. En una guerra nos cierran las fronteras. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nos morimos de hambre. Este es el tema. Cuando estamos entonces haciendo políticas públicas económicas, debemos de pensar en perspectiva de soberanía nacional. Y la soberanía nacional lo que nos está indicando es que uno de los elementos en donde la cuna milenaria del maíz no puede producir y garantizar maíz, ¿para quién? Para el Estado mexicano. Fíjense, dice López Obrador, podemos aceptar el maíz transgénico quizás porque no tenemos la capacidad para el ganado, no tenemos la capacidad ¿para qué? Para el forraje, ¿no? No lo podemos aceptar y no lo vamos a aceptar ¿para qué? Para el consumo humano. Pero fíjense por qué ya el maíz transgénico entró al país, porque no tenemos la capacidad ¿qué? Productiva, es decir, el campo está ¿qué? Desmantelado. Es en medio de esta situación que justamente ha generado además otro efecto sumamente complejo, muy lamentable y muy lacerante. Cuando el narcotráfico emerge y se hace cargo de zonas, regiones por completo, no emerge de la nada. Es decir, no emerge porque nada más es un buen negocio logístico, sino porque lo que existía es que se generó un caldo de cultivo de pobreza que los pobres aceptaron de una u otra forma enrolarse en producir, en ser agricultores para el narco, en la medida en que si no lo hacían, no solo los amenazaban de muerte, sino que si no lo hacían se morían de hambre. Es decir, lo que está sucediendo en un fenómeno como Badío Guanajuato no salió de la nada, sino que el abandono del campo hizo que el crimen organizado pudiera ¿qué? Pues sustituir al Estado en ese fenómeno. Y ahora sácalos de ahí, es sumamente complejo. Estamos en esas. Esta justamente, cuando estamos o cuando debemos de pensar en términos económicos estos programas, debemos de evaluar qué es lo que está sucediendo con el Estado mexicano y cómo podemos revertir estas tendencias que han generado un proyecto de subordinación a Estados Unidos. Sembrando Vida es un programa que tiene como objetivo, en primer lugar, generar transferencias económicas a campesinos que tengan 2.5 hectáreas libres para poder sembrar, ya sea bajo el sistema de milpa o por árboles maderables. Hay dos tipos de sistema que se generan dentro del programa. Una de las características importantes que el programa está teniendo es que te está ayudando a generar, por ejemplo, milpa para tu propio autoconsumo. Esa milpa o este dinero que yo te doy para que tú siembres árboles, este dinero que yo te doy para que siembres frijol, milpa o lo que vayas a sembrar, yo me voy a quedar con ese producto. ¿Qué dijo el Estado? No. Es decir, yo te apoyo a ti para que puedas tener un ingreso para tu familia, para que tú puedas llevar y reactivar esas 2.5 hectáreas, es un núcleo mínimo de campo, para que desde ahí puedas agarrar y crear un proceso de autoconsumo. ¿Qué significa esto, chicos? Hay una cosa muy importante que los economistas conocemos muy bien, la desmercantilización. ¿Qué es este concepto? Los indígenas, especialmente los chapanecos, fueron los que nos enseñaron este proceso en el 94. Pero esta es una estrategia de resistencia de 500 años, nada más y nada menos. Los indígenas saben muy bien, o bueno, nosotros también deberíamos de saber, que el campo va por temporadas, ¿no? Y que pues una vez que siembro, pues me tengo que esperar y no puedo hacer crecer, ¿no? El fruto, tengo que esperarlo.
Es decir, tengo que esperar a la cosecha. Y tengo un tiempo en donde siembro, que voy a trabajar, y cosecho, que también voy a trabajar. Y el otro tiempo no necesito a tanta fuerza de trabajo ahí. Por eso es que el campo se debe de medir a través de un salario estacional. ¿Qué hacen los campesinos cuando no tienen trabajo? Bajan, ¿no? Decían los zapatistas, cuando bajamos de las montañas. ¿Por qué bajan de las montañas los indígenas? Porque no tienen en ese momento, ¿qué? Recursos, ¿no? Tienen que bajar al mercado. ¿Y qué tienen que hacer en el mercado? Contratarse. Se mercantifican. Tienen un pie dentro del mercado y tienen un pie afuera. ¿Por qué? Porque la desmercantilización que hace posible el autoconsumo desde el campo es muy importante para su estrategia de sobrevivencia. Ahora imagínense que lo que está sucediendo ahora, este es un proceso de desmercantilización marginal a nivel nacional. Se le está diciendo a la población que se generen estrategias de sobrevivencia a partir de construir mecanismos dentro del campo para que puedan autoalimentar a su núcleo familiar y que a partir de ahí puedan tener un excedente. ¿Y ese excedente para qué sirve? Para que puedan ir al mercado a comprar los productos que no pueden producir. ¿Qué pasa con el mercado interno a partir de esto? Bueno, creo que los economistas sabemos que cuando estamos padeciendo la peor crisis económica del sistema capitalista en el 2008 y inyectamos recursos al mercado interno, ¿qué pasa? Se reactiva, ¿no? Es decir, esta es una estrategia que el Estado está haciendo en doble banda. Primer punto esencial, generar condiciones ¿para qué? Para poder generar estrategias de sobrevivencia de autoconsumo. Segundo nivel, reactivación del mercado interno. ¿A partir de qué? De la compra de mercancías en las tienditas. ¿Saben cuánto dinero recibe una comunidad como Zongolica, donde hay 1,000 participantes, cuando hay 4,500 pesos mensuales ahí? ¿Seres humanos? Eso es directamente que cae a ese pueblo. Y ese recurso, ¿en dónde creen que se va a ir? Se va a quedar en ese pueblo. Va a reactivar los lazos comunitarios. Va a generar otro proceso histórico. Esto es muy importante. Sembrando Vida, este libro que coordinó el doctor Helio Masferrer, nos está dando cuenta, nos está contando, no como economistas, con datos, con una situación en donde nosotros, digamos, vamos a ver alguna gráfica, no. Estamos entendiendo y estamos buscando, escuchando qué es lo que está sucediendo en el campo, a partir de testimonios de campesinos, a partir de testimonios de operadores, a partir de entender desde aquí, tenemos un proceso en donde nosotros podemos empezar a pensar cómo radicalizar aún más este programa, porque la recuperación del campo, pues evidentemente, muchachos, cuando ganó López Obrador, esto no estaba pensado para que el campo se recuperara en 6 años, ¿verdad? ¿Cuántos sexenios vamos a tratar de intentar recuperar el campo a las condiciones de 1994? Más o menos son 3 sexenios. Para mantener la recuperación del 94. Esto es de larga duración. Es decir, la política pública que se tiene que construir va en ese tema. La interesante participación que hacen los compañeros es que nos van mostrando los problemas que van emergiendo, problemas que nosotros tenemos que empezar a dar soluciones. Fíjense, uno de los problemas que veíamos, por ejemplo, que son muy comunes, es que de repente sucede que llega el agrónomo, dialoga con el campesino y se pelean, porque el agrónomo pues tiene una formación que fue educado en alguna ciudad muy central en el país, porque las universidades no han podido llegar ahí a los campos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el conocimiento que tiene el agrónomo no es el adecuado, porque no escucha y no tiene un diálogo correcto con quién, con el campesino. ¿Qué está generando esto? Pues que el agrónomo dice una cosa, se echa a perder el campo. ¿Y qué sucedió con el campesino? Se quedó sin la posibilidad de qué? Se queda con el dinero, pero se queda sin la posibilidad de qué? De la siembra, ¿no? Entonces vean estas situaciones. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque los planes y programas de estudio que se modificaron desde 1994 en las universidades buscaban que nosotros fuéramos técnicos, disminuir el conocimiento
conocimiento científico y establecer nada más mano de obra barata para la maquila, en el caso de los economistas, mano de obra para poder diseñar modelos econométricos. Es decir, no aprender a pensar, ¿no? Esto sucedió y está sucediendo en el campo. Otro de los elementos importantes que se están dando cuenta, uno de los que mencionó, por ejemplo, aquí Ricardo Álvarez en su investigación, pues que sí hubo errores en un primer momento, porque tú eres pobre, te dicen que tienes que tener 2.5 hectáreas libres y de repente ves que tienes 0.5 hectáreas con árboles, ¿qué vas a hacer? Talarlos, ¿no? Y eso va a generar digamos, un retroceso en el proceso. Y eso generó pues elementos que tuvieron que modificarse en ese momento. Pero vean, este es el Estado tratando de intervenir en procesos comunitarios. Hay elementos como por ejemplo los que denuncia María del Rocío Orozco Guillén, que es de los elementos que más fuerza y denuncia se generan, es que de repente hay lugares en donde toda la comunidad se reúne. ¿Para qué? Son lugares de aprendizaje. Ahorita no recuerdo el nombre, disculpen. Las CAC, son las CAC. ¿Para qué? Para recibir el fertilizante, para recibir las semillas, ¿no? Y a partir de ahí hay una discusión, dice Ricardo en su investigación, ahí se hacen las faenas y aquel campesino que no le quiere entrar bien a la faena, pues es expulsado del programa, ¿no? Por parte de la comunidad. Eso no está en el programa, pero justamente lo que hace la comunidad es empezar a adaptarse, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, lo que dice María Rocío es que las CAC fueron sustituidas ¿por quién? Por viveros del ejército. Y entonces cuando dices, no, espérame, ¿no? O sea, una cosa es que el ejército ya está interviniendo en el Tren Maya, ya está interviniendo en el aeropuerto, ahora también va a intervenir en los viveros, ¿no? Es justamente momentos en los que uno tiene que empezar a observar cuáles son las mejoras que uno puede hacer a través de generar programas que tienen varios impactos. Voy a mencionar uno porque ya se está acabando el tiempo, voy a mencionar dos. El primero, que no solo tiene que ver con la reactivación del mercado interno, sino que tiene que ver justamente con la capacidad que puede llegar a generarse para la reactivación de las comunidades sociales, es decir, la recuperación del tejido social. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve para poder expulsar a los guachicoleros, sirve para poder expulsar al narcotráfico, sirve para poder expulsar a la necropolítica, sirve para que los jóvenes no sean enrolados en el narcotráfico. Esto es muy importante. Ahora, otro elemento que ya empezaron a discutir después de que el doctor Helio presentó su libro, un investigador japonés se acercó y dio resultados de lo que ya está haciendo el programa Sembrando Vida y mostró que Sembrando Vida está generando condiciones en donde se está disminuyendo, ahí en donde está el programa, 2 grados centígrados. Es decir, está generando condiciones de combate al calentamiento planetario. Esto es una cosa muy importante. Muy importante. Nada más que hay un pequeñito problema, decía el compañero japonés, que hay municipios en donde ya no cabe nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para poder seguir produciendo árboles en territorios donde no hay una reforma agraria? Se los explicaré, ¿no? Y bueno, al final también yo quiero mencionar una cosa respecto de digamos, estos testimonios que son muy importantes para que ustedes vayan leyendo y desde aquí vengan reflexionando lo que está sucediendo en el país. Tienen la oportunidad de leer un libro que no está escrito a partir de un lenguaje académico que no se entiende. Tienen la oportunidad de leer un libro que les va a poder ayudar a entender qué es lo que está pasando en el campo hoy. Y tienen la oportunidad hoy, desde la Escuela Superior de Economía, de empezar a planificar de qué manera los programas sociales, los programas económicos, las transferencias económicas son fundamentales para poder reactivar los lazos comunitarios, recuperar al Estado, asumir la soberanía nacional y desde ahí tener una seguridad nacional garantizada que nos permita competir ante el lazo que significa la subordinación centro-periferia que establece Estados Unidos sobre nosotros. No es poca cosa. Fíjense de dónde salimos, del campo, ¿hasta dónde? Hasta el choque histórico, ¿no? Y con esto termino para que comprendamos lo que estoy diciendo. El tema
firmó, muchachos, el TEMEC se firmó a pesar de que López Obrador no estaba de acuerdo. ¿Qué fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto, siendo ya presidente electo López Obrador? Si ustedes no aceptan, yo cierro la frontera. ¿Cuánto de nuestro comercio depende de Estados Unidos? 90%. Si nosotros no tenemos la capacidad de reactivar nuestro mercado interno, seguiremos siendo, ¿qué? Presa de los chantajes, de la subordinación de Estados Unidos a México. Es estratégico empezar a discutir estas cosas en la Escuela Superior de Economía, muchachos. Y agradecemos mucho al doctor Helio Masferrer, al compañero Ricardo Álvarez, por entregarnos esta investigación etnográfica que nos ayuda a comprender nuestra realidad. Muchísimas gracias. Y que tiene la finalidad justo de discutir política pública, pero desde un mirador crítico. Nosotros en esta especialidad analizamos un poquito sobre las evaluaciones de política pública y evidentemente lo que tenemos que hacer también es revisar qué está haciendo Coneval, cómo Coneval hace evaluación de política pública. Sin lugar a dudas, lo que hace Coneval es fructífero en cierta medida porque nos da un estándar, digamos, de cómo hacer evaluación, pero al mismo tiempo tiene una gran limitación, porque al ser evaluaciones estandarizadas, todos los programas se evalúan de la misma manera. Y las evaluaciones, esa es la discusión hoy en día en política pública que ustedes tienen que conocer, las evaluaciones tienen que ser flexibles. Y eso significa que en política pública, quien se quiere dedicar al análisis, ejecución, diseño de política pública, se requiere de tener una gran caja de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que el economista por sí solo no lo puede resolver. Necesitas al antropólogo, al sociólogo, es decir, es una enorme caja de herramientas poder construir política pública y poder hacer evaluación de política pública. Este libro, me parece a mí, es muy importante porque no solamente está discutiendo un tema central que los economistas tenemos que estar discutiendo sobre soberanía alimentaria, como ya lo mencionaron aquí los colegas, sino que al mismo tiempo me parece está dando una luz muy interesante sobre pensar la evaluación de la política social de forma alternativa. No es desde el escritorio diseñando indicadores donde voy a ir y ver cuántos árboles se entregaron, cuántos resultaron fructíferos o no, sino lo que está sucediendo en las comunidades. Y lo que comentaba el maestro Ricardo es que además el estudio antropológico te da la oportunidad de poder aplicarlo en diferentes realidades del país. El país no es un solo país, el país es multiétnico, no es lo mismo el norte que el sur, las dinámicas de las comunidades indígenas, que a lo mejor son naturales más pegadas hacia el norte, no es lo mismo. Y me parece que el estudio antropológico que hoy nos ofrecen nos está dando justamente una enorme caja de herramientas que rompe con el paradigma de la evaluación estandarizada de Coneval. Entonces, les invitamos a que por favor compren el libro, lo están ofreciendo en 100 pesos, está normalmente a precio de 190. Lo que estamos haciendo además es traer, digamos, libros para que los universitarios accedan también a enriquecer su biblioteca. Y bueno, pues el doctor Helio Masferrer nos ha ofrecido pues este precio de lanzamiento, que además es pues justamente para que ustedes puedan acceder pues a estos nuevos elementos de la política pública. Les cedemos la palabra al doctor Helio que quiere agregar. Nosotros somos muy críticos de las cifras de Coneval, porque Coneval lo que hace es aplicar los datos que le manda INEGI. Y INEGI trabaja desde el escritorio. En concreto, dicen que hay pobreza alimenticia en el campo, pero el INEGI no mide la cantidad de autoproducido de los campesinos. ¿Sí? El INEGI dice que no usan gas para cocinar, por supuesto, cocinan con leña. O sea, entonces dan que no cocinan con gas como un atraso. Y además, el maestro le va a explicar lo que nosotros llamamos de los campesinos que comen carne cruda. Ahora les va. Claro que sí, con mucho gusto. Si me permite 2 minutitos, maestra.
Es respecto a esto mismo, que creo que era muy interesante, el tema de no irnos con los datos en crudo. No podemos sacar estimaciones sociales o diagnósticos sociales agarrando los datos en crudo de INEGI y de Coneval. Esta experiencia que remite el doctor Max Ferrer fue una experiencia muy interesante. Para un trabajo de investigación de mi maestría, yo me di a la tarea de analizar los datos que ofrecía la encuesta ampliada del INEGI respecto a los combustibles para cocinar los alimentos entre comunidades náhuatl de la Sierra de Zongolica. En efecto, como decía el doctor Max Ferrer, más del 90% de las comunidades cocinaban, de las familias, de los hogares censados, cocinaban con leña, ¿no? Un 10%, y solo en las zonas bajas cocinaban con gas. Pero el dato era alarmante, compañeros, porque en la misma gráfica había un dato que nos soltaba que el 2.8, ojo, 2.8 de 30,000 personas, 2.8% de la población no cocinaba sus alimentos, maestro. ¿Cómo va a creer eso? Y si un economista, un antropólogo, un sociólogo se mete a ver los datos de INEGI y observa que el 2.8 de las personas de la Sierra de Zongolica no cocinan los alimentos, nos hace llevar a hacer una idea de que estamos hablando de comunidades cazadoras recolectoras, ¿no? Que no han inventado el fuego básicamente, y lo que nos hace es desarrollar una serie de estigmatizaciones a las comunidades de nuestro país. ¿Qué sucede? ¿Dónde estaba el problema? Bueno, pues que como bien decía la maestra, son encuestas, son parámetros que no toman en cuenta las dinámicas sociales de las comunidades, y la explicación era muy sencilla. El dato censal para pedir esta dinámica de cómo se cocinan los alimentos se toma en la lógica urbana del hogar censal, que es el núcleo familiar. Sin embargo, la estructura social en las comunidades, como decía la maestra, se organiza de manera diferente. En la Sierra de Zongolica y en muchas comunidades de nuestro país, las familias se organizan ¿cómo se llaman? En unidades familiares amplias, ¿no? ¿Y qué es eso? Que en una ranchería vive 5 familias, ¿no? Y al centro de la ranchería vive la mamá o el papá patriarcas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en muchas de nuestras casas? Digo, en mi casa también se vive así, ¿no? Se come con la mamá, ¿no? Aunque vive el hermano por allá y la tía por acá y eso, compartimos los alimentos de la cocina, de la madre, de la abuela, ¿no? Entonces, al llegar el encuestador de INEGI y preguntar, oigan, ¿cómo cocinan sus alimentos? La respuesta lógica, porque es la respuesta inmediata que viene de su propia lógica, es no, nosotros no cocinamos en la casa. Porque se está cocinando en la casa de la abuela que está allá. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Morales, estudiante de 9º semestre aquí de la escuela. Y bueno, yo tengo una pregunta puntual, pero antes de eso me gustaría hacer un breve comentario para abonar al debate, a la crítica, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, antes de hacer un comentario más concreto de este tema, un comentario un poquito más abstracto, me gustaría compartir que yo personalmente tengo una crítica fuerte pero honesta y sincera y genuina a cómo se estudia el marxismo, el económico más que nada desde nuestra escuela, porque ahora sobre todo que está el proceso de actualización del plan de estudios, se llega a escuchar voces de que el marxismo ya no se debería enseñar o no se debería de enseñar tanto, ¿no? Porque es mucho y no sirve para nada. Yo creo que al contrario, más bien lo que hace falta con la corriente del marxismo, y no por eso digo que no se enseñe a las demás, es que se enseñe pues como debe ser, ¿no? Porque el mercado mundial es lo que hago con respecto a la crítica de la economía política. Bien,
regresando al tema del campo en México, me gustaría compartir que yo tengo un análisis con respecto a la estructura económica de nuestro país, en cuanto a que yo considero que siguen vigentes los postulados del imperialismo y que aplican a nuestro país. Decía Lenin que existía una monopolización del mercado, bueno, que en el imperialismo había tres postulados, tres postulados principales, que eran la monopolización de mercados, la exportación de capitales y el dominio del capital financiero. Yo creo que actualmente se cumplen en México esos tres postulados del imperialismo, a pesar de que México no está en la punta del sistema imperialista, pero bueno, acabamos de rebasar a España como economía, ¿no? Le arrebatamos el lugar 14 y ahora España ya es el lugar 15 en cuanto al PIB, los lugares del PIB mundial. Ya regresando a lo concreto respecto al tema del campo, me parece ser que el campo para nada, o bueno, creo que eso estudiamos también en esas materias, que el campo para nada no se escapa de esa lógica, ¿no? De la lógica del sistema económico mundial, del liberalismo, etcétera, etcétera. También tenemos pocas empresas grandes que dominan el mercado de los granos básicos, exportando capital. Digo, no es ningún secreto que se exporta mucho aguacate a Estados Unidos, por poner un caso concreto, y pues también un alto dominio del capital financiero, a tal punto de que hay commodities que se negocian en el mercado de derivados, ¿no? Es decir, domina el liberalismo incluso con alta propiedad de capitalistas nacionales, a pesar de no ser los capitalistas más estratégicos del mundo. En ese sentido, pues, mi pregunta puntual es ¿qué calificación? Bueno, no sé si la mencionaron, pero por poner un rango, por ponerle números, dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ¿qué calificación le pondrían al programa Sembrando Vida, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Es decir, el profesor, último ponente, nuestro profesor egresado, mencionaba sobre este tema, ok, bueno, esa es la pregunta concreta, perdón, se me borraron las ideas, pues, ¿no? Pero la pregunta es qué calificación le pondrían, teniendo en cuenta que se hacen críticas como al Coneval y demás. Entonces, ¿qué calificación le pondrían? ¿Alguien más tiene una pregunta? Por acá, a ver. Buenas tardes. Yo tengo la duda, dentro de lo que ustedes pudieron ver del análisis de cómo el programa Sembrando Vida llegaba a los recursos hasta a las unidades rurales de varios lugares del país. Ustedes dentro de este proceso de análisis pudieron observar que si hay personas que hacen mal uso de esos recursos para otras cosas, como por ejemplo salió un video de una indígena muy diciendo que vaya personas de ese pueblo con esos recursos, pues los recursos iban a la cantina. ¿Sí observaron esos casos? ¿Alguien más? Bueno, voy a hacer un moderador muy concreto. A los tres, felicidades, su ponencia estuvo excelente. Como mencionaba, la ley agraria y la protección a los campesinos apenas recientemente en el mes fue actualizada. Mi pregunta es, en su crítica hacia estos métodos y hacia este programa, ¿se tomaron en cuenta los puntos a considerar de los objetivos de desarrollo sustentable y sostenible, como es el número 2, que es el de hambre cero? Si es así, ¿qué crítica y qué puntualización podríamos ver reflejado en su libro? Y si no, ¿cómo la economía actual puede invertir un capital tanto a los campos o de protección a los campesinos para poder cumplir este objetivo? ¿Es cuánto? ¿Alguien más, chicos? Creo que... Bastante sencillo. ¿Cuáles serían
de campesinos totales a los que se le quiere hacer llegar a los problemas principales. Gracias. Creo que ya no hay, ¿verdad? La última y con esta cerramos. Buenas tardes, mi nombre es Luis. En concreto, quisiera preguntarles cuál es la diferencia entre autosuficiencia alimentaria y seguridad alimentaria, porque a veces como que son muy dispersos en tener algo concreto y la semántica lo utilizan a su favor. Y la otra es, ¿cuál es el procedimiento para que los campesinos puedan adquirir este programa? Por lo mismo, ¿no? De la tramitología, de que a veces no se les tiene qué es lo que debes de entregar, o de las hectáreas. Si es tan adaptativo, ¿cuál es el nivel que podría tener de esa adaptación? Muchas gracias.